Hola chicos, muy bien, vamos a continuar con las clases. Como les había puesto en el mensaje, la clase anterior había unas erratas que había que corregir. En este caso son estas, ¿ya? La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno. Entonces, ojo, aquí debemos ubicar menos seno. Si se dieron cuenta en los ejercicios, precisamente sí utilicé que la derivada del coseno es menos seno, pero pues fue una rata mía al no colocar en esta parte, ¿no? La derivada del coseno menos seno, derivada del seno, coseno. Por ejemplo, mira acá derivamos el coseno, ¿sí? Derivada del coseno es menos seno, si te fijas. Por ejemplo, acá también derivamos el coseno. Aquí la derivada del coseno es menos seno, pero con este menos tenemos seno nada más, ¿sí? Por ejemplo, acá también tenemos que derivar el coseno. Déjenme ver aquí. Derivada del coseno menos seno, fíjate. Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Y la otra rata que hubo fue un error que cometí en esta parte al momento de sacar factor común x al cubo. Aquí me faltó una x, ¿no? X por coseno de x. ¿Estamos? Ok. La clase anterior la habíamos terminado de esta manera. Era la pregunta, ¿no? Si la derivada del seno es el coseno, por ejemplo, ¿cómo yo derivaría el seno de 4x? O si la derivada de la raíz cuadrada de x es 1/2 raíz de x, ¿cómo derivaría la raíz de 4x-1? Entonces, para ello debemos utilizar lo que se conoce como la regla de la cadena. Antes de empezar con eso, quiero que recordemos la definición de una función compuesta. Entonces voy a ponerle aquí función compuesta. Este concepto lo vamos a utilizar, función compuesta, lo vamos a utilizar para precisamente derivar este tipo de funciones. La función compuesta la podemos definir así. eh, la imagen de x respecto de mi función compuesta es la imagen de x respecto de g respecto de f, siempre y cuando x pertenezca al dominio de G y G de X pertenezca al dominio de F. ¿Estamos? Entonces, yo puedo trabajar o entender a la función compuesta como la imagen de la imagen, siempre y cuando pues tome valores que estén permitidos dentro de las funciones. Entonces, antes de comenzar con esto, quiero que hagamos una reflexión acerca de cómo identificar funciones compuestas. Miren, por ejemplo, Eh, para esto y para todo lo demás que vamos a trabajar este tipo de funciones, vamos a llegar a un acuerdo ya. A esta función le vamos a llamar la función interna y a la función f en este caso la vamos a llamar la función externa, ¿ok? Entonces voy a dar ejemplos de algunas funciones compuestas y vamos a ir identificando cuál sería la función interna y la función externa. Mira, por ejemplo, digamos que yo tengo la función x tal que, digamos, usamos los que acabamos de ver, el seno de 4x, ¿ya? Entonces llamémosle a esta función f. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a plantear dos funciones que al momento de hacer la composición nos den la función f, respectivamente, ¿no? Entonces, supongamos que tengo una función que a cada x le corresponde 4x, llamémosle esta g. Y supongamos que tenemos otra función que a cada x le corresponde el seno de x, que esta función se llame h. ¿Ah? Ahora bien, y con estas dos funciones, si yo hago la función compuesta de h con g, por la definición que planteamos hace un ratito, sería la imagen de x respecto de g respecto de h. Es decir, sería la imagen de 4x respecto de h, pero como 4x
perdón, como h es la función seno, entonces aquí tendrías seno de 4x. Pero recuerda que el seno de 4x, pues no es más que la imagen para la función f, ¿no? Entonces esto no es más que f de x, ¿sí? A lo que voy es de que hemos expresado a la función f como la composición de dos funciones, ¿sí? F de x es la imagen de x respecto de la función compuesta, teniendo como referencia que 4x sería mi función interna y seno de x sería la imagen de mi función externa. Sí, esto es interesante y relevante sacarlo a la luz porque mira, si yo, voy a poner aquí en color rojo, si yo en vez de hacer la compuesta entre h y g, hiciera la compuesta entre g y h, pues simple y llanamente no voy a llegar a lo que espero, ¿no? Que es la función f, o sea, representar a la función f como la composición de dos funciones. Entonces, por ejemplo, aquí me quedaría h de x, que sería seno de x, ¿sí? Y la imagen del seno de x respecto de g, pues no es más que 4 por el seno de x. Y esto pues nada tiene que ver con, esto no es igual a la f de x, ¿no? Que era lo que queríamos, ¿sí? Entonces, gran parte del entendimiento de la función compuesta es entender o analizar qué funciones resultarían la función que quiero componer. Te pongo otro ejemplo, mira. Digamos que tengo, en vez de tener seno de 4x, digamos que tengo, llamémosle g ya, llamémosle g esta función. La raíz cuadrada de, pongámosle uno menos o uno más x al cuadrado. Ya, sí, para no preocuparnos mucho por el dominio. Entonces uno más x al cuadrado. Fíjate que acá, así como hace un rato f de x era seno de x, seno de 4x, perdón, acá nuestra función g de x es la raíz cuadrada de uno más x al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a plantear dos funciones que al momento de hacer la composición adecuada resulten en la función g. Entonces, por ejemplo, si yo observo la función, digo, a ver, que la primera función sea la cuadrática, uno más x al cuadrado, llamémosle a esta, por ejemplo, h, y otra función que sea la raíz cuadrada de x, ¿sí? Llamémosle a esta, por ejemplo, j. Entonces, piensa por un momento, ¿cuál sería la composición adecuada? ¿Sería h con j o sería j con h? Si tu respuesta fue j con h, pues estamos en lo correcto, porque al hacer la composición de j con h tendrías la imagen de x respecto de h respecto de j, es decir, tendrías la imagen de uno más el cuadrado de x, que es un número positivo, respecto de j, y esto no es más que la raíz cuadrada de uno más x al cuadrado, dándonos como resultado que esto no es más que g de x, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tú has encontrado dos funciones que al componerlas te den la función original, en este caso g. Además, observa que esta función h vendría siendo la función interna y esta j sería la función externa. ¿Ok? Hagamos un ejemplo más para que me entiendas aún mucho mejor. Eh, Pensemos en esto, mira, pensemos en la función, tomemos otra variable, por ejemplo, y, que a cada y le corresponde, digamos, el cuadrado del coseno de y. Ah, y esta función llamémosle h. Entonces fíjense que en este caso h de y, pues es el cuadrado del coseno de y. Entonces busquemos
dos funciones que al componerlas me den la función y. Tómate tu tiempo, piénsale. Dos funciones que al componerlas te den la función h, ¿sí? La función h. Ok, si ya las tienes, mira, una función, llamémosle f, vendría siendo el coseno de y. Y la otra función, llamémosle g, vendría siendo y al cuadrado, ¿sí? Entonces, la composición adecuada en este caso no sería f con g, sino sería g con f. La imagen de y respecto de la compuesta de g con f sería la imagen de y respecto de f respecto de g. Entonces, mira, ¿cuál es la imagen de y respecto de f? Coseno de y. Pero ¿cuál es la imagen del coseno de y respecto de g? G es una función cuadrática, entonces esto sería coseno de y al cuadrado, pero ya habíamos quedado que no íbamos a escribir así, aunque se puede, pero habíamos quedado que lo vamos a escribir así, ¿no? Cuadrado del coseno de y. Y esto es lo mismo, mira que la imagen de y respecto de h. Entonces has encontrado dos funciones g y f que al componerlas te dan la función h. Entonces sí, esta sería tu función interna y la que tenemos acá sería tu función externa. ¿Ok? Y así podríamos encontrar más y más y más y más funciones compuestas. Entonces esto es vital, encontrar estas funciones eh, interna y externa, porque a partir de ello nosotros vamos a poder derivarlas. ¿Sí? Voy al punto de que, por ejemplo, sabemos la derivada del seno, sabemos la derivada de la raíz, sabemos la derivada del coseno, pero ya de estas compuestas, ¿cómo haríamos para calcularlas? Entonces, vamos a plantear la que se conoce como la regla del, sí, que no es nada más que la derivada de la función compuesta. La vamos a poner aquí, regla de la cadena, derivada de la función compuesta. Entonces, la derivada de la función compuesta dice esto, mira. Dice que primeramente tú debes tener dos funciones reales, vamos a llamarlas f y g, f y g, dos funciones reales, tales que tú puedes hacer la composición, es decir, en este caso, la compuesta de f y g existe, y además A es un elemento del dominio de esta compuesta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a suponer, o si se cumple lo siguiente, ¿no? Supongamos que dos cosas. Número uno, que G, que nota, seamos específicos aquí, ¿no? Nota de que G funge como la función interna y F funge como la función externa, ¿ah? Entonces, me dice que si G, que es la interna, ¿no? Primero debe cumplirse que G es derivable en este valor A que habíamos propuesto. Y segundo, que F sea derivable en G de A. Sí, o sea, que existe la imagen de A respecto de G y pues que precisamente se pueda derivar. Recuerda que la compuesta existe, ¿no? Entonces, la función compuesta f o g es derivable
en este valor A y se tiene lo siguiente, lo voy a poner en otro color. La derivada de la función compuesta en A no es más que lo siguiente, y ya lo voy a explicar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bajo estas dos condiciones, ¿verdad? Y yo puedo derivar la función compuesta de esta manera. Mira, la derivada de la función compuesta f con g en A es la derivada de la función f, que es la función externa, ¿ya? Pero mira que está evaluada en la interna, que es g, y esto multiplicado por la derivada de la función interna. ¿Estamos? Entonces, repito la idea para que quede claro. Mira, la derivada de la compuesta, una vez de que tú ya hayas identificado cuál es la función externa y cuál es la función interna, la derivada de esta compuesta es la derivada de la función externa evaluada en la interna multiplicado por la derivada de la función interna. ¿Ok? Entonces, te pongo un ejemplo. Pongamos algunos ejemplos. Digamos que te pido eh, las que usamos ya, las que usamos hace un ratito. Mira, el seno de 4x. Le digo, a ver, derívale el seno de 4x. ¿Ya? Encuentra la derivada del seno de 4x. Ahora, vos conoces algunas cosas. Primero, conoces que la función externa sería el seno y la función interna sería 4x. Entonces, si entendemos esa idea, sería, vamos a hacerle en color azul, sería la derivada de la función externa, seno, ¿sí? La derivada del seno, tú sabes que es el coseno. Pero no vas a poner coseno de x, ¿ya? Lo que tú vas a poner es la derivada de la función externa evaluada en la interna. La interna era 4x. Para que no te olvides, lo voy a poner aquí abajo. La interna era 4x, la externa era el seno de x, ¿ya? Entonces repito la idea. Función externa seno, función interna 4x. Entonces la derivada de la externa, seno. Su derivada, coseno. Entonces derivada de la externa, que es seno, coseno. Pero evalúas en la interna. ¿Cuál es la interna? 4x. Y esto por la derivada de la interna, que es 4x. Entonces finalmente lo que deberías de hacer es derivar 4x coseno de 4x por derivado de una constante por una función. Sería 4 y por la derivada de x, que esto recuerda es 1, ¿no? Entonces te quedaría 4 por coseno de 4x. Hagamos otro ejemplo. Mira, número 2. Digamos que quieres derivar el otro ejemplo que habíamos puesto, raíz de 1 más x al cuadrado. Entonces, derivada de raíz de 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, recuérdalo. La interna era la cuadrática, 1 más x al cuadrado. La externa era la raíz cuadrada. Tú conoces, lo voy a hacer acá, tú conoces la derivada de la raíz. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x para valores positivos. ¿Ya? Entonces, identificando, vamos, ¿cuál es la externa? Raíz cuadrada. ¿Cuál es la interna? La cuadrática. Entonces sería, nuevamente, regla de la cadena. Derivada de la función externa. 1 sobre 2 raíz. Pero ojo, no le vas a poner x, ¿sí? Si no es, recuerda, derivada de la función externa evaluada en la interna. Entonces aquí sería 1 sobre 2 raíz
de uno más x al cuadrado por derivada de la interna. ¿Sí? Entonces, derivada de la función externa evaluada en la interna por derivada de la función interna. Entonces ahí te quedaría, mira, uno sobre 2 raíz de uno más x al cuadrado y la derivada de esto, pues la conocemos, derivada de una suma, derivada de uno cero y derivada de x al cuadrado 2x, dándote que esto sería 2x sobre 2 raíz de uno más x al cuadrado, puedes simplificar el 2 y te quedaría x sobre uno más x al cuadrado. Y ya has derivado. ¿Estamos? Vamos con el siguiente. Mira, el siguiente era cuadrado del coseno de y. Entonces ahora cambiamos de variable. Vamos a derivar respecto de y este es el cuadrado del coseno de y. ¿Ah? Entonces, externa, en este caso, cuadrática. Interna, coseno. ¿Sí? Entonces, derivada de la externa. Sí, derivada de la externa. Acuérdate que la externa es esto, ¿no? Derivada de la externa, 2x. Entonces, para nosotros, derivada de la externa, 2, pero no le vas a poner x. ¿Sí? En este caso, y. No le vas a poner 2y, sino que tienes que evaluarla en la interna. La interna era el coseno. Regresa para que le veas. La interna era el coseno. Entonces sería 2 por la interna, ¿sí? Por la derivada de la interna. ¿Estamos? Y la derivada del coseno, ¿sabes? Es menos seno. ¿Sí? Dándote como resultado que esto es menos 2, le voy a ordenar, seno de y, coseno de y esto habíamos visto en una clase pasada que es el seno del ángulo doble. ¿Sí? Entonces la derivada del cuadrado del coseno es menos el seno del ángulo doble. Mira, y aquí podemos jugar con más ejemplos. Mira, te pongo otro ejemplo. Digamos que te pido, vamos a cambiar un poquito la notación. Te pido la derivada del cuadrado del seno. ¿Sí? No, perdón. La derivada del seno del cuadrado de x. Ahí. Así mejor. ¿Ya? La derivada del seno del cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, tómate unos segundos, identifícale cuál sería la función interna, cuál sería la externa. Si dijiste que la interna es la cuadrática y la externa es el seno, estás en lo correcto. ¿Ah? Entonces aplica la regla de la cadena. Te dice, la derivada de la compuesta es la derivada de la función externa, que sería la derivada del seno al coseno, pero no le vas a poner coseno de x, sino es la derivada de la función externa evaluada en la interna, por la derivada de la función interna. ¿Ah? La derivada de x al cuadrado es 2x, entonces te queda 2x por coseno de x al cuadrado. Y ya lo habrás derivado. ¿Sí? Mira, otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo más. 5. Digamos que ahora te pregunto la derivada del coseno de 5x. ¿Ah? ¿Cuál es interna? ¿Cuál es externa? ¿Qué dices? Externa, coseno. Interna, 5x. Entonces, derivada. Derivada de una compuesta es la derivada de la externa
La derivada del coseno menos cero. Pero evaluada en la interna, 5x por la derivada de la interna. Derivada de 5x. Derivada de 5x es simplemente 5. Voy a modificar esta conmutar porque es un producto, entonces sería menos 5 por seno de 5x. ¿Sí? Y ahí la tenemos. Entonces yo puedo tener muchas otras expresiones. Mira, te pongo otro ejemplo. Digamos que tengo 6. Eh, sé que no había hablado de esto. En algunos textos, por ejemplo, usan esta notación, ¿ya? Para referirse a la derivada también. Una D mayúscula con subíndice X que hace referencia a que estás derivando respecto a X. Por ejemplo, si yo te pusiera la derivada, pongámosle así ya, 1 menos 3x más x quinta, todo esto a la sexta, por ejemplo. ¿Ah? Te dices, híjole, ¿cómo derivo esto? Me tocaría desarrollar este polinomio, este, elevarle a la sexta, ¿cómo le hago? Ah, tan simple como verle esto como una función compuesta, ¿sí? ¿Cuál sería tu función interna? ¿Cuál sería tu externa? Si dijiste que tu interna es el polinomio de grado 5, estás en lo correcto. Como consecuencia, la externa sería x a la sexta, ¿sí? Entonces, derivemos. Derivada de la compuesta es derivada de la externa. La derivada de x a la sexta es 6x a la quinta, ¿no? Pero no vas a poner 6x a la quinta porque tienes que evaluar en la interna. Entonces sería 6 por la interna, que es esto, 6x a la quinta, ahí. Y esto por la derivada de la interna, ¿no? 1 menos 3x más x a la quinta. ¿Estamos? Entonces derivas. Esto se mantiene, ¿sí? Y tienes que derivar. Derivada de esto es la derivada de una suma de una resta, derivada de uno cero, derivada de menos 3x menos 3 y derivada de x a la quinta sería más 5x a la cuarta. ¿Sí? Le podríamos dejar ahí y ya habríamos derivado esta expresión. ¿Ok? Muy bien, déjenme ver por aquí algunos ejemplos más que podría tener. Ah, mira, por aquí tengo uno más. Número 7. Digamos que te digo, deriva esto. Em, Me invento. Tangente de x al cuadrado. ¿Ya? Tangente de x al cuadrado. Recordarás que te mandé de tarea. Bueno, la tangente me parece que sí hicimos la derivada de la tangente y de la secante, déjenme ver. Sí, tangente y secante, y te había mandado de tarea la cotangente y la cosecante, ¿ya? Ojito ahí. Entonces la derivada de la tangente era la secante al cuadrado, pero ahora ¿cómo lo manejo con esto? Entonces identifica que la externa sería la tangente y la interna sería x al cuadrado. Entonces aquí te va a quedar derivada de la externa, secante, el cuadrado de la secante, ¿no? Pero no le vas a poner simplemente x, sino debes evaluarlo en la interna, que sería x al cuadrado. No, miento. Perdónenme la vida, estoy equivocada aquí. Aquí le puse de z, aquí era de x. ¿Ah? Mil disculpas, es la derivada de la tangente del cuadrado de x respecto de x. Entonces ahí sí tenemos, ¿no? Derivada de la externa, cuadrada de la secante.
pero evaluada en la interna por derivada de la interna, que es x al cuadrado, ¿no? Entonces te va a quedar derivada de x al cuadrado es 2x por el cuadrado de la secante del cuadrado de x. Queda un poquito feo la secante, corrijámosle ahí. ¿Ah? Y ojo, esto es necesario aclarar. Miren, ahí, pongámosle así, así. Miren, ¿creen que la 7 y la 8 son lo mismo? Para nada, ¿no? La primera es la tangente del cuadrado de x. La última es el cuadrado de la tangente de x. ¿Sí? Entonces reflexiona esto, mira. En la número 7 le voy a poner acá. La interna es la cuadrática y la externa es la tangente. ¿Ok? Pero en la número 8 la interna es la tangente, pero la externa es la cuadrática. O sea, si en un caso es F o G, en el otro caso, en el número 8 sería G con F, las compuestas. Entonces, cuando tú derivaste la tangente del cuadrado de x, la número 7, derivada de la externa, la tangente del cuadrado de la secante, ¿no? Evaluada en interna, x al cuadrado, por la derivada de la interna, derivada de x al cuadrado. En el otro caso, en el número 8 sería derivada de la externa. Como es una cuadrática, sería 2x, pero no escribes 2x, sino evalúas en la interna. Entonces sería 2 en vez de x, tangente, por la derivada de la interna. ¿Sí? La derivada de la interna de la tangente. Ahí estamos. Entonces tendrías 2 por tangente de x y derivada de la tangente es cuadrado de la secante. ¿Sí? Y ya habrás derivado el cuadrado de la tangente de x. ¿Estamos? Mm, Número 9. Ya para ir cerrando la clase, miren, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Vean, para jugar un poquito. Seno del coseno de este 3 más x al cuadrado. La derivada de eso, ¿ya? Entonces pensemos lo siguiente. ¿Cómo haría, cómo le haría para derivar esto? Si te fijas, la externa sería el seno y la interna sería el coseno de 3 más x al cuadrado. ¿Sí, no? Hagámosle ya. La externa sería el seno. Derivada del seno, coseno. Pero yo debo evaluarlo en la interna. La interna sería este coseno de 3 más x al cuadrado. ¿Sí? Y luego por la derivada de la interna. La interna era el coseno, ¿no? Derivada del coseno de 3 más x al cuadrado. Al momento de yo derivar la interna, esto se mantiene como tal, ¿no? Al momento de yo derivar la interna, otra vez reflexiono y digo, a ver, al derivar esto, la nueva, entre comillas, de externa sería el coseno y la interna sería una cuadrática. Entonces me tocaría nuevamente aplicar una regla de la cadena. Mira, dos reglas de la cadena. Entonces, por ejemplo, tendría derivada del coseno menos seno, ¿sí? Evaluada en la interna, 3 más x al cuadrado, por la derivada de la interna, que sería la derivada de 3 más x al cuadrado.
Entonces, son dos reglas de la cadena. Entonces te quedaría coseno del coseno de 3 más x al cuadrado por el seno de 3 más x al cuadrado. Este menos del seno vamos a ponerle ya acá enfrente. Ojo, porque no es resta, no es un producto. Y la derivada de 3 más x al cuadrado, pues no es más que 2x. Luego le podemos reacomodar un poquito para que se vea mejor. Menos 2x por seno de 3 más x al cuadrado por este coseno. ¿Sí? Y ya habríamos hecho esa derivada. Mira, un último ejemplo para cerrar la clase de hoy. Mañana vamos a hacer más ejercicios, ¿ya? Un último ejemplo, digamos que tengo la derivada, vamos a usar variable z, del coseno de la raíz cuadrada de 1 menos z. ¿Les parece? ¿Ya? Para z menores que 1. Entonces aquí, ¿cuál sería la externa? Fíjate que la externa aquí sería el coseno y la interna sería la raíz cuadrada. Entonces tendría derivada de la externa, evaluada de la interna, menos seno de la raíz de 1 menos z. ¿Ya? Por la derivada de la interna, derivada de esto. Pero al momento de querer derivar la interna, tú te encuentras que tienes otra función compuesta. La raíz, que sería la externa, y la afín, que sería la interna. Entonces tendrías por derivada de la externa, 1/2 raíz, evaluada en la interna, 1 menos z, por derivada de la interna. O sea, tiene mucho sentido el nombre de esta regla, regla de la cadena, porque vas derivando y vas derivando y vas derivando. Si necesitas otra de esta misma aplicación, nuevamente le vuelves a aplicar. ¿Sí? Entonces te queda, mira, menos seno de la raíz de 1 menos z. Derivada de 1 menos z es -1 sobre 2 raíz de 1 menos z. Que esto podemos arreglarlo, ¿no? Y nos quedaría, por ley de signos, te quedaría seno de la raíz de 1 menos z sobre 2 raíz de 1 menos z. ¿Sí? Cuidado, no vayan a querer simplificar la raíz, ¿no? Seno de raíz de 1 menos z es un solo objeto matemático, representa una sola cosa. No puedes coger y simplificar. ¿Estamos? Bien, chicos. Entonces, mira, esta ha sido la regla de la cadena. Este, Te voy a dejar ahí unos ejercicios para que le eches cabeza de cómo le harías. Y ya el día de mañana haríamos más ejercicios donde ya haya sumas, multiplicaciones, o sea, ya aplicando las otras características que habíamos visto pues, en ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, mira, para que le eches cabeza a estas tres. Digamos que te pido que derives de esto. Derívate esto. Derivemos esto. Ahí. Y derivemos esto, por ejemplo.
¿no? Pongámosle más. Estamos. Uno más x cuarta. Ya, para que no haya problemas con la raíz cuadrada. ¿No les parece? Entonces mañana podríamos empezar resolviendo estos que están planteados y ya vemos más ejercicios. ¿Sí? Entonces, eso chicos, ha sido un gusto poder igual compartir. Esperamos que ya la situación se arregle y ya podamos vernos de manera presencial. ¿Sí? Entonces nos estamos viendo. Pásenla bien.